Mis padres siempre me despreciaron y preferían a mi hermano. Después de la muerte de mi abuelo, descubrí que me había dejado $30 millones. Con esa herencia, creé un centro comunitario que transformó mi vida y, sorprendentemente, la relación con mis padres. Nunca fui el hijo favorito. Desde que tengo memoria, mis padres siempre parecían poner toda su atención y cariño en mi hermano, el orgullo de la familia. Él era el niño prodigio, el que siempre traía buenas notas y ganaba trofeos en deportes. Por cada pequeño logro de su parte, había un aplauso ensordecedor. Los elogios llovían sobre él, como si cada palabra fuera un nuevo trofeo que acumular en su ya impresionante vitrina. Mientras tanto, yo, a menudo, me quedaba en la penumbra, casi invisible, como si mi presencia fuera un mero adorno en su celebración. Recuerdo tantas cenas en las que me sentía como un extraño en mi propia familia. La conversación giraba en torno a los logros de mi hermano, sus proyectos escolares, su reciente victoria en el partido de fútbol. Cada vez que intentaba contarles algo sobre mí, sobre mis días o mis sueños, sus miradas se deslizaban, distraídas, hacia el teléfono o la televisión. Era como si estuvieran sintonizando una estación de radio en la que yo no emitía nada relevante. Esa sensación de ser un espectador en mi propia vida se volvió habitual, y cada día que pasaba, esa sombra de mi hermano se hacía más grande. A veces me preguntaba si realmente era parte de esta familia o si, de alguna forma inexplicable, había terminado allí por error. Mis pensamientos giraban en torno a la idea de que, en algún momento, se darían cuenta de que no encajaba. En medio de ese desprecio y olvido, había una figura con la que sentía una conexión especial, mi abuelo. Él también parecía ser una especie de oveja negra en los ojos de mis padres. Su vida era un enigma para ellos, apenas lo visitaban, y cuando hablaban de él, siempre había un tono de desdén en sus palabras. Para ellos, él era solo un viejo que no había hecho nada notable, un fracasado en comparación con el brillante futuro de mi hermano. Sin embargo, cada vez que podía, aprovechaba para visitarlo solo. Él vivía en una casa pequeña, alejada del bullicio de la ciudad. No era un lugar lujoso, pero allí me sentía realmente en casa. La decoración era modesta, con muebles viejos y una gran biblioteca repleta de libros que parecían contar historias interminables. Al entrar, me envolvía una calidez que no encontraba en mi hogar. Cada visita era como un bálsamo para mi alma, un respiro de libertad. Mi abuelo y yo pasábamos horas hablando de todo tipo de cosas. Él era un hombre increíblemente sabio, y siempre tenía una historia que contar, alguna lección de vida disfrazada de anécdota. Me hablaba de sus experiencias, de cómo había enfrentado las adversidades de su juventud, y cómo cada fracaso era simplemente un peldaño hacia el éxito. Con él podía ser yo mismo, sin miedo a que me juzgaran. Cada conversación era una exploración, un viaje a un mundo donde yo valía algo. Sus ojos brillaban de orgullo cuando compartía mis propios intereses y aspiraciones, y esa validación, aunque simple, me llenaba el corazón de esperanza. Algunas noches, mientras observábamos las estrellas desde su porche, él me decía, nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Eres valioso por quien eres, no por lo que logras. Esas palabras resonaban en mí, como un eco que desafiaba la imagen que mis padres habían pintado de mí. En esos momentos, sentía que tenía un lugar en el mundo, y que, aunque mis padres no lo reconocieran, había alguien que lo hacía. Mi abuelo era mi refugio, el único que me daba la fuerza para enfrentar la realidad de ser el hijo olvidado. A medida que pasaba el tiempo, mi relación con él se volvió aún más significativa. No solo era mi abuelo, sino mi mentor y confidente. Su amor incondicional me ayudaba a lidiar con el dolor del desprecio familiar. Me enseñaba que la verdadera familia no siempre está hecha de lazos de sangre, sino de aquellos que eligen apoyarte y quererte por quien realmente eres. Y aunque la sombra de mi hermano siempre estuviera presente, en esos momentos junto a mi abuelo, yo brillaba con luz propia. Una tarde, mientras conversábamos en su pequeña sala llena de libros viejos y fotos enmarcadas, el ambiente era acogedor y familiar. El suave olor a papel envejecido y el crepitar del fuego en la chimenea creaban una atmósfera perfecta para la introspección. Después de un rato de charlar sobre trivialidades, me atreví a preguntarle por qué creía que mis padres nunca le daban importancia, por qué parecía ser tan poco valorado, como yo. Él se quedó en silencio, mirándome con esa expresión tranquila que siempre llevaba, como si las palabras no fueran necesarias. En sus ojos podía ver una mezcla de comprensión y melancolía. Luego suspiró, sonriendo con tristeza,
y comenzó a contarme su historia, una historia que nunca había oído antes, pero que, de alguna manera, ya presentía. Me confesó que, cuando era joven, había tomado decisiones que, a los ojos de la familia, fueron imperdonables. Había dejado pasar una oportunidad de negocio familiar para seguir sus propias ideas, para empezar algo nuevo y arriesgado. La pasión por sus sueños lo había llevado a un camino que lo alejaba de lo que sus padres esperaban. Mis padres lo veían como alguien que había traicionado sus expectativas, un hombre que nunca se ajustó a lo que ellos querían que fuera. Para ellos, no había sido digno de respeto, sino alguien a quien relegar igual que a mí. Mientras escuchaba su relato, una mezcla de emociones me invadió. Me sentía más cercano a él que nunca. Nos unía un vínculo que iba más allá de los lazos de sangre, éramos dos incomprendidos, relegados por las mismas personas. La historia de mi abuelo resonaba en mí de una forma poderosa, yo también había sentido la presión de las expectativas familiares y el dolor de ser ignorado. Quizá por eso encontraba tanto consuelo en su compañía. En su presencia, podía ser auténtico, sin miedo a ser juzgado. Él me miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra que iba a decir. Luego, con una voz suave pero firme, me dijo algo que nunca olvidaré: a veces, ser diferente es un peso, pero si aprendes a cargarlo, te hará fuerte. Sus palabras se clavaron en mi mente como un mantra. Sentí que no solo hablaba de él, sino también de mí. Ser diferente no era una maldición, sino una oportunidad. Esa frase se convirtió en un faro en mis momentos de oscuridad, una chispa que iluminó el camino que debía seguir. En ese instante, entendí que había heredado algo más que su apariencia o su amor por los libros. Había heredado su espíritu indomable, su capacidad de ver más allá de las convenciones y encontrar valor en lo que otros desechaban. Cada vez que mi abuelo compartía sus historias, me empoderaba, dándome las herramientas necesarias para enfrentar el mundo. Sentí que, al igual que él, tenía el derecho de seguir mis sueños, sin importar cuán imperdonables pudieran parecer a los ojos de los demás. Esa tarde, mientras el sol se ponía y llenaba la sala de tonos dorados, me di cuenta de que había encontrado no solo un abuelo, sino un aliado en la lucha por mi identidad. Con cada historia que compartía, me enseñaba a abrazar mis diferencias y a verlas como una fortaleza. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero con su apoyo, me sentía listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La conexión que habíamos forjado era única, y su historia se convirtió en parte de la mía. Ya no éramos solo el abuelo y el nieto, éramos dos guerreros en la misma batalla, luchando por ser vistos y escuchados en un mundo que, a menudo, parecía no tener espacio para nosotros. La determinación en su voz, la tristeza en su sonrisa, todo eso se fundía en un solo sentimiento, la esperanza de que algún día encontraríamos nuestro lugar en esta familia y en el mundo. Un día, al llegar a casa de mi abuelo, noté que había una caja de madera en la esquina de su habitación, una que nunca antes había visto. Era una de esas cajas que tienen una historia propia, con el brillo apagado por el tiempo y las marcas de años de vida. Mi curiosidad me ganó, así que le pregunté sobre ella, aunque ya esperaba que no me diera demasiada importancia. Para mi sorpresa, sonrió y me dijo: es un pedacito de mi vida que aún no te he mostrado. Se sentó junto a mí en la vieja silla junto a la ventana, y la luz del sol se filtraba a través del cristal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Con una lentitud intencionada, empezó a abrir la caja, y el aire se llenó de una expectativa palpable. Dentro había un montón de papeles antiguos, fotografías en blanco y negro, y una pequeña libreta de cuero con las esquinas gastadas. Parecía un diario, y me atreví a preguntarle si podía leerlo. Su respuesta fue un simple gesto afirmativo de la cabeza, pero sus ojos transmitían algo más profundo, casi como si quisiera que entendiera algo sin necesidad de palabras. Comencé a leer algunas páginas en su presencia, intentando entender el significado de cada palabra. En esas páginas, mi abuelo hablaba de su vida como si fuera la de otra persona. Cada línea que leía me revelaba un nuevo capítulo de su existencia, lleno de sacrificios, sueños rotos y elecciones difíciles. La forma en que describía sus experiencias me hizo sentir como si estuviera viendo a un hombre que había vivido muchas vidas dentro de una sola. Cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho, lo había hecho bajo sus propios términos, sin importar la aprobación de los demás. Las historias eran desgarradoras y, a la vez, inspiradoras. Había relatos sobre el tiempo que pasó luchando por conseguir lo que quería, a pesar de los obstáculos que enfrentaba.
Esas páginas estaban llenas de reflexiones sobre lo que significa vivir auténticamente y la valentía que se requiere para desafiar las expectativas ajenas. Mi corazón latía más rápido mientras absorbía sus palabras, sintiendo como la conexión entre nosotros se fortalecía. «Sabes», me dijo finalmente, rompiendo el silencio, «la vida te da opciones, pero siempre hay un precio por pagarlas. La diferencia está en quién tiene el valor de aceptarlo». Esa frase resonó en mi mente como un eco, dejándome con una sensación de claridad que nunca antes había experimentado. Esas palabras me quedaron grabadas. Empecé a darme cuenta de que mi vida no tenía que seguir el camino que otros esperaban para mí. Había más cosas por descubrir en mí mismo de las que me habían hecho creer. Cada elección que había evitado por miedo a defraudar a mis padres ahora parecía una traba que yo mismo me había impuesto. La realidad es que tenía el poder de construir mi propia vida, tal como mi abuelo había hecho. Con cada página que pasaba, el diario se convertía en un mapa hacia mi propio futuro. La historia de mi abuelo era un recordatorio de que la autenticidad es un regalo y que, aunque la vida esté llena de incertidumbres, siempre podemos elegir nuestro propio destino. Sentí que la caja no solo contenía objetos, sino las lecciones que él había aprendido a lo largo de su vida. Al terminar de leer, miré a mi abuelo, y en su mirada vi una mezcla de orgullo y esperanza. Sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa tarde, con la caja entre nosotros, se creó un lazo irrompible. Ya no era solo un nieto que buscaba aprobación, sino un hombre que comenzaba a entender que su valor no dependía de la opinión de los demás. Mi abuelo me había mostrado el camino, y ahora me sentía listo para recorrerlo. Las visitas a mi abuelo se convirtieron en algo más que una escapatoria de la rutina familiar, eran momentos sagrados que esperábamos con ansias. Cada conversación con él me hacía ver el mundo desde una perspectiva nueva y distinta, una que desafiaba las nociones de éxito y felicidad que había aprendido en casa. Él me contaba historias de sus viajes, de los errores que había cometido y de los aciertos que lo habían definido, siempre adornados con esa mirada que parecía llevar siglos de sabiduría. Aunque éramos familia, sentía que en realidad éramos más como almas afines, dos extraños que se entendían sin necesidad de palabras. Recuerdo una tarde en particular, cuando el sol empezaba a ponerse y la luz dorada se filtraba por la ventana, llenando la habitación con un brillo cálido y nostálgico. Era el tipo de momento que invita a la reflexión. Mi abuelo, con su voz suave y pausada, me habló de la soledad. Me confesó que, a pesar de haber tenido familia y conocidos a lo largo de su vida, siempre había sentido que había algo que lo separaba de los demás, como una distancia invisible que lo mantenía alejado de la intimidad emocional. A veces, ser uno mismo te aleja de los que más quieres, dijo, mirándome a los ojos con una mezcla de tristeza y aceptación que hizo eco en mi corazón. En ese momento, comprendí que, de alguna forma, él veía en mí el mismo aislamiento que había sentido en su vida. Me dio la impresión de que, al compartir sus sentimientos, estaba tratando de liberarnos a ambos de la carga del aislamiento. Mi abuelo continuó contándome sobre las veces en que había intentado conectar con mis padres, pero ellos no parecían interesados en escuchar sus historias ni en aprender de su experiencia. Sus palabras resonaban en mí como un reflejo de mi propia lucha por ser visto y valorado en una familia que parecía haber fijado su atención en otro lugar. Y entonces lo entendí aún más claro, compartíamos esa misma incomodidad en nuestra propia familia, como si lleváramos una especie de etiqueta de intrusos que nos hacía sentir como si no encajáramos. Esa conversación me dio valor. Comencé a aceptar que, tal vez, no necesitaba su aprobación ni su cariño constante para ser feliz. Mi abuelo, sin decirlo directamente, me había enseñado que a veces debemos aprender a vivir con la soledad y con las expectativas rotas. No porque estemos equivocados, sino porque ser diferentes a los demás es simplemente parte de quienes somos. Esa revelación me liberó de la presión de buscar la aprobación de mis padres. De repente, la idea de ser yo mismo, con todas mis imperfecciones y singularidades, se convirtió en una fuente de fuerza. Comprendí que la conexión más profunda que tenía era con mi abuelo, y eso era suficiente. En su compañía, había encontrado un espacio seguro para ser auténtico, donde la soledad se transformaba en un refugio en lugar de una carga. Cada visita a su casa se convertía en un recordatorio de que no estaba solo en este viaje de autodescubrimiento, y que la verdadera aceptación comenzaba por valorar mi propia historia y mi propio ser. Unos meses después de aquella conversación profunda con mi abuelo, recibí una llamada de mi madre que me rompió el corazón. Apenas podía entender lo que decía entre lágrimas, pero rápidamente comprendí la noticia: mi abuelo había fallecido.
Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. La tristeza y el dolor me invadieron de una manera que no esperaba, dejándome aturdido y vacío. Las palabras se desvanecieron en un eco distante, y lo único que podía sentir era una profunda pérdida. Al día siguiente, fui al funeral solo, sin mi familia. No me sorprendió que mis padres no hubieran organizado algo grande para él, su indiferencia era algo que había aprendido a esperar. Sin embargo, no podía dejar de sentirme enfurecido al ver cómo hablaban de él sin el respeto que merecía. Era como si no entendieran la grandeza de la persona que acabábamos de perder. ¿Acaso no veían lo especial que había sido para mí y, tal vez, para otros? No comprendían el vacío que dejaba en mi vida. Me sentía atrapado entre el duelo y la rabia, con la necesidad de gritarles que no sabían lo que decían. Durante el servicio, recordé cada una de nuestras charlas, cada lección que me dejó, cada momento en el que me hizo sentir menos solo en un mundo donde a menudo me sentía un extraño. Aquel hombre, que había sido ignorado y dejado de lado por su propia familia, había llenado un espacio en mi vida que nadie más había sido capaz de ocupar. Sus historias y su sabiduría eran mi refugio, y ahora él se había ido, dejándome con una tristeza profunda y un vacío que parecía imposible de llenar. La sensación de soledad se intensificó en el funeral. Mientras observaba a la gente murmurar y reír entre ellos, incapaz de ver el dolor que yo sentía, comprendí que mi abuelo había sido un verdadero pilar en mi vida. La tristeza me pesaba en el pecho, y el recuerdo de su sonrisa se convirtió en una luz tenue en medio de la oscuridad. Poco después del funeral, se llevó a cabo la lectura del testamento. Estaba nervioso, ansioso por escuchar qué había decidido. La sala estaba llena de murmullos, y yo me sentía un poco como un extraño nuevamente. Pero entonces, cuando el abogado comenzó a leer, la atmósfera cambió. Descubrí algo inesperado: en lugar de dejar su herencia a mis padres, había decidido dejármela a mí. No podía creer lo que oía cuando el abogado mencionó la cifra, $30 millones. Era una suma monumental, un legado que nunca hubiera imaginado. La incredulidad me invadió, y con ella, una mezcla de emociones, tristeza por la pérdida de mi abuelo, pero también un nuevo sentido de responsabilidad. Ese dinero representaba mucho más que riqueza material, era un símbolo de la conexión que habíamos tenido y el reconocimiento de su amor y apoyo. Era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, siempre había alguien que creía en mí. Con esos 30 millones, me sentí impulsado a honrar su memoria, a vivir de manera que él hubiera estado orgulloso, y a finalmente tomar las riendas de mi vida, sin las expectativas de los demás que tanto me habían pesado. Cuando escuché la cantidad, me quedé en shock. Era como si estuviera en una especie de sueño extraño del que no podía despertar. $30 millones, ¿por qué mi abuelo tenía tanto dinero y jamás lo mencionó? Era increíble pensar que, detrás de su vida sencilla y su apariencia humilde, había un hombre con una fortuna enorme. El contraste entre su vida modesta y la magnitud de su herencia me resultaba abrumador. Mientras el abogado seguía hablando, yo no podía dejar de imaginar cómo él había mantenido ese secreto durante todos estos años. ¿Por qué nunca se lo contó a nadie? Quizás, en algún momento, quiso revelarlo, pero, como siempre, su familia lo ignoraba, y él terminó aceptando el papel de el olvidado, sin decir palabra. Sin embargo, conmigo había sido diferente. Conmigo, mi abuelo se había mostrado tal cual era, compartiendo su sabiduría, sus experiencias y, al final, también su confianza. A medida que las palabras del abogado se desvanecían en el aire, mi mente giraba en torno a la idea de que esa herencia era más que dinero. Era un legado, algo que él había guardado para la única persona que lo escuchó, que estuvo allí para él cuando nadie más lo hacía. En esos momentos, me di cuenta de la responsabilidad que llevaba ahora conmigo. No era solo cuestión de recibir una gran fortuna, era una tarea sagrada, honrar la memoria de alguien que había dejado todo en mis manos, como si supiera que yo sabría qué hacer con ello. Salí de la oficina del abogado con el peso de la revelación aún sobre mis hombros. Cada paso que daba me parecía más pesado que el anterior, pero al mismo tiempo, había una chispa de determinación en mi corazón. La tristeza por su partida se mezclaba con el desconcierto de saber que ahora yo tenía el poder de cambiar mi vida por completo. Pero más que nada, había una profunda gratitud hacia él, mi abuelo, quien me había dejado algo que iba más allá del dinero. Mientras caminaba hacia el coche, la brisa fresca me golpeó el rostro, y sentí que todo lo que había aprendido de él resonaba dentro de mí.
Él me había enseñado que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en las conexiones humanas y en el valor de vivir auténticamente. Con esa fortuna, no solo podría cambiar mi vida, podría también impactar la vida de otros, ayudar a quienes lo necesitaban y, tal vez, cumplir con los sueños que él nunca pudo alcanzar. Con cada paso, la confusión se transformó en claridad. Sabía que no podía dejar que esta oportunidad se desperdiciara. Había un camino por delante de mí, uno que honraría su legado, uno que me permitiría construir un futuro que, aunque podría ser diferente al que mis padres esperaban, sería fiel a mí mismo. Y en ese momento, supe que el viaje apenas comenzaba. A medida que los días pasaban, la noticia de la herencia se asentó en mi mente, pero la confusión persistía. ¿Qué iba a hacer con toda esa fortuna? La primera idea que me vino a la mente fue que podría usar el dinero para ganar el amor y la aceptación de mis padres, pero rápidamente me di cuenta de que eso era una ilusión. Después de todo, el cariño no se compra. Una tarde, mientras caminaba por el barrio donde crecí, decidí visitar la casa de mi abuelo. Todo se sentía diferente, había un aire de nostalgia que lo envolvía. Al abrir la puerta, los recuerdos inundaron mi mente. Las conversaciones en la cocina, los juegos de cartas en la sala y la manera en que él me sonreía, siempre lleno de orgullo. Esa casa, que había sido un refugio para mí, ahora se sentía como un mundo perdido. Me senté en su silla favorita y miré por la ventana hacia el jardín que él cuidaba con tanto esmero. Era un lugar donde me había enseñado a apreciar las pequeñas cosas de la vida, como el crecimiento de una planta o el vuelo de un pájaro. En ese momento, supe que no podía desperdiciar la herencia simplemente para intentar encajar en un mundo que nunca me aceptó. Necesitaba hacer algo que honrara su memoria. Decidí usar una parte del dinero para crear un fondo de becas para estudiantes que, como yo, se sentían marginados en sus familias. Quería darles la oportunidad de salir adelante y encontrar su camino, tal como mi abuelo había hecho por mí. También planeaba restaurar la casa y convertirla en un centro comunitario, un lugar donde las personas pudieran reunirse, compartir historias y, tal vez, encontrar la conexión que a mí siempre me faltó. Cuando se lo conté a mi familia, su reacción no fue la que esperaba. Mi madre se mostró escéptica y me dijo que estaba desperdiciando una fortuna en algo tan poco práctico. Pero, a pesar de su desaprobación, sentí que estaba en el camino correcto. Esta vez, era mi decisión. Mi abuelo siempre me dijo que las acciones hablan más que las palabras. Así que, a pesar de la falta de apoyo, seguí adelante. El día en que se inauguró el centro comunitario fue uno de los más gratificantes de mi vida. Ver a los niños jugar en el jardín, a la gente de la comunidad reunirse y compartir sus historias, y recordar a mi abuelo mientras observaba todo esto, me llenó de una satisfacción indescriptible. Sabía que, a pesar de las dificultades, había encontrado un propósito que iba más allá de mí. La herencia no solo cambió mi vida, sino que también comenzó a transformar la vida de los demás. A medida que el centro comunitario se consolidaba, comenzó a florecer como un espacio de vida. Las familias venían a compartir, a aprender y a disfrutar de actividades. Con el tiempo, la noticia del centro se difundió, y las personas de diferentes partes de la ciudad empezaron a llegar. Yo nunca imaginé que este lugar, que había sido un refugio en mi niñez, se convertiría en un faro de esperanza para muchos. Una noche, mientras estaba organizando una reunión para los padres en el centro, me sorprendió la llegada de un grupo de personas. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que eran mis padres. No los había visto desde la inauguración, y su presencia me llenó de una mezcla de emociones, sorpresa, inseguridad y una pizca de esperanza. Mis padres parecían diferentes. Tal vez era el entorno, o tal vez el hecho de que habían llegado hasta allí para ver lo que había hecho con la herencia. Mientras los saludaba, sentí un nudo en el estómago. Era la primera vez en mucho tiempo que los tenía cerca y, de alguna manera, me preguntaba si su actitud hacia mí cambiaría. La reunión comenzó, y les di la bienvenida junto a los otros padres. Mientras hablaba, noté que mis padres intercambiaban miradas. Durante un momento, creí que su desaprobación aún estaba presente, pero también vi destellos de curiosidad y, tal vez, un leve asombro por lo que había creado. Al final de la noche, me acerqué a ellos. Mi madre fue la primera en hablar, con un tono que era más suave de lo que recordaba. «Nunca imaginé que podrías hacer algo así», dijo, mirando a su alrededor. «Este lugar es increíble». Mi corazón se aceleró. «Gracias», respondí, intentando esconder mi vulnerabilidad.
Lo hice para honrar a abuelo y para ayudar a otros que sienten lo que yo sentía. Mi padre, que normalmente se mantenía al margen, se unió a la conversación. Nos sentimos orgullosos de ti, dijo. Las palabras parecían pesadas, pero al mismo tiempo, había un destello de sinceridad en sus ojos. Tal vez deberíamos haber estado más presentes en tu vida. Esa noche, mientras ellos se iban, no sentí rencor ni tristeza. En cambio, sentí una extraña mezcla de alivio y una renovada esperanza. Por fin, parecía que estábamos en la misma página, aunque fuera solo un poco. Con el paso de las semanas, mis padres comenzaron a visitar el centro con más frecuencia. Empezaron a involucrarse, ayudando a organizar eventos y actividades. Y poco a poco, lo que había comenzado como un espacio para otros, se convirtió en un lugar de reconciliación para nosotros. Había algo sanador en construir algo juntos. La relación con ellos no se volvió perfecta, ni todo lo que había deseado. Pero había un cambio. Tal vez, por primera vez, podían ver quién era realmente, más allá de ser solo el hijo menos querido. Estaba construyendo un legado que podría, con suerte, curar viejas heridas, no solo en mi corazón, sino también en el de mi familia. Pero lo que más me impactó fue un encuentro inesperado una tarde, cuando una de las mamás que venía al centro se acercó a mí con una carta. «Esto es para ti», dijo, dándome un sobre. Lo abrí y encontré un cheque de donación para el centro, pero lo que realmente me sorprendió fue el nombre del donante, mi abuelo. «¿Cómo es esto posible?», murmuré, sintiendo que la conexión con él se reafirmaba incluso después de su muerte. Al mirar el cheque, una idea empezó a formarse en mi mente. Había dejado más sorpresas escondidas en su legado. ¿Qué más había para descubrir sobre su vida y su impacto en la mía? La curiosidad me invadió. Estaba a punto de embarcarme en un nuevo capítulo. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!